Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? Espero que hayan salido con, con paraguas, con abrigo y con un remo, porque está bravísimo afuera. Ahí, está muy lindo para los bactracios y otros seres, pero no para seres humanos. Hay que quedarse en casa, digamos. En ese sentido, salimos algunos, otros no. Y los que están adentro, bueno, cuídense. Amigos, hoy vamos a estar teniendo un programa especial, porque son circunstancias especiales, porque se trata de un premio muy especial y porque se trata de una artista uruguaya muy especial. ¿Cómo le va, Virginia Patrone? ¿Andás bien? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Pablo? Muy bien. ¿Y tú qué tal? ¿Todo bien? Bien, bien. Yo me acuerdo, creo que hablamos con vos una vez, hablé con vos, te llamé a Barcelona, no me acuerdo por qué, pero hablamos. Vos estabas en Barcelona, ¿puede ser? Sí. O en Madrid. Sí, yo vivo allá, también acá, pero fundamentalmente allá desde hace muchos años, sí. Virginia, hablamos en Barcelona seguramente. Hablamos, ahora te voy a decir de qué hablamos, pero estoy seguro que hablé con vos y estuvimos conversando. Pero la idea ahora es, por un lado, felicitarte, Premio Figari 2019. Virginia Patrone, ustedes saben, el Premio Figari es el más importante en artes visuales y siempre, digamos, marca la tradición que se le da a un artista por su trayectoria. Y en el Museo Figari se hace una retrospectiva, o se hace una gran exposición sobre su obra, una forma de fundamentar también el premio. En este caso, Virginia Patrone iba a inaugurar su exposición el 26 de marzo, pero el 13 de marzo pasó lo que estamos ahora, en esta situación especial, y se suspendió tu inauguración. Yo supongo que en algún momento vamos a poder ver tus cuadros, pero la idea es conversar con vos, por lo menos, para empezar, felicitarte. Bueno, sí. Muchísimas gracias, Pablo. La exposición está montada, esperando, que se pueda abrir el museo, ¿no? Pero está montada. Ah, o sea que vos ya la viste y todo. Yo lo que Tiago Roca, el director del Museo de Figari, me mandó fue un video que hicieron donde actúa tu hijo, Bruno, y que se llama algo así como una ciudad extraña, ciudad vieja, extraña. Old City, exactamente. Sí, Old City. Ciudad extraña. ¿Y por qué esa ciudad extraña que incluso hace una especie de intervención? Ah, por eso va al Museo Figari y ocurre eso. Los cuadros ya están montados, claro. Ahora me di cuenta. Sí, vamos a dejar un poquito para que el que vaya a ver la muestra encuentre, pero sí que el video fue hecho especialmente por la muestra, para la muestra y para el Figari, ¿no? Y sí que claro, que se supone que recorres toda la muestra, inicias el recorrido y lo terminas en el video, ¿no? A ver, de tu obra destaca mucho estas mujeres, por lo menos de toda tu obra, digamos. Yo estuve viendo el catálogo de la muestra, que ya está casi listo también, y ahí aparecen las mujeres, aparecen en situaciones extrañas, y pensaba, Virginia, para vos obviamente el premio debe haber sido importante, y bueno, y más extraño esta situación que te dejó como atrapada en el Uruguay. Sí, bueno, atrapada en casa, ¿no? Lo cual no es una cosa tan terrible. Atrapada acá en mi casa taller de Montevideo, al cual yo llamo el Perla Negra, porque es como un barco pirata en el medio del océano, entre otras cosas porque estoy en la Ciudad Vieja, en un segundo piso, y el viento me sacude mucho, lo cual es muy lindo. Así que bueno, atrapada, pero dentro de todo, de la mejor manera, ¿no? Aquí en el texto de la muestra alguien dijo, jugando con tu nombre, dice que Virginia Dédalo Demiurga de Microcosmos Laberínticos, y después pone eso en Dédalo, la que construye microcosmos, y después Virginia Ícaro, la que va en vuelo por la ciudad avistando donde no se debe el misterio trágico de las verdades ocultas. Y en ese video también se habla algo de los monstruos, ¿no? En ese video Odd City, ¿no? Ciudad extraña. Bueno, así como tú me decías antes del tema de las mujeres, las mujeres, lo que yo trabajo fundamentalmente en mi obra,
Trabajo la cuestión del misterio y trabajo la cuestión, muchas, ¿no? El género y lo monstruoso desde distintos ángulos, ¿no? Fuera del personaje femenino, en el personaje femenino y en cómo es visto, y por ejemplo en el caso de lo que tú te estás refiriendo antes también del video, la sirena, por ejemplo, sobre la que he trabajado en otras ocasiones, que es este ser monstruoso. En definitiva, la sirena es un monstruo y encarna, si se puede decir, porque no sabemos si existen, si hay carne de sirena, pero que representa a la hechicera en el tango, por ejemplo, representa esa idea de lo femenino que seduce para destruir, ¿no? Y sí, la sí, sirena sí, monstruosa. Lo representa, ¿no? Sí, Y sí, bueno, sí, sí, sí. y es monstruosa, es temible, es deseada, en fin, es ese lugar, ¿no? De lo femenino en el imaginario. La idea también de que el colectivo. deseo, no, que el deseo puede llevar a la destrucción, ¿no? Y que por eso también es tan interesante, ¿no? Porque hay que arriesgar en ese deseo, en esos lugares que pueden llevar a la destrucción. Pueden ser mortales. Totalmente, porque hay un perderse, ¿no? Claro. Hay un perderse en el deseo, más allá del tema de lo femenino que te hablaba, y de cómo, bueno, por ejemplo, en las letras de tango, eso que yo he trabajado, ¿no? La cuestión de ese temor a esa mujer deseada, pero sí que, claro, en el deseo está el temor de perderse, de perder el control, de quedar sujeto al otro o a la propia pasión, por lo tanto sí. Claro, y también está digamos, el temor más tremendo para el ego, para la personalidad, que es la de fundirse en ese deseo, ¿no? Perder, como vos decís, el control, pero también perder la propia personalidad, ¿no? La identidad. La identidad, claro, sí. ¿No? Sí, sin duda. Ahora, sin duda, eso que defendemos tanto nuestra identidad, como no tenemos conciencia, lo que nos separa, digamos, ¿no? Del todo, en el cual, con conciencia de ser un todo, funcionaríamos con mucho más felicidad, seguramente, pero hacemos mucha fuerza para diferenciarnos, ¿no? Sí, para diferenciarnos hasta ahí nomás, ¿no? Porque en realidad todos queremos ser más o menos iguales, queremos estar todos en la misma y decir más o menos las cosas, digamos, dentro de un discurso, ¿no? Eso es, ayer estaba hablando con un pensador acá, un filósofo, Jorge Liberati, y bueno, él decía que, por un lado, cada vez que estamos hablando, cada uno quiere ser un poco original, pero no separarse demasiado, ¿no? O sea, cada vez estamos más masificados. Es muy paradójico, sí, claro. Es paradójico, sí, es paradójico. Totalmente. Sí, es paradójico. Ahora me acordé, mira, te lo iba a decir, pero busqué internet porque no soy tan seguro de mí mismo, de mi memoria, y te hablé con vos, llamé a Barcelona, claro, hace mucho, ¿no? En 2016, para hablar de algo que en este catálogo también me impresionó, que es la señora Macbeth, ¿no? Le dedicamos una semana a Macbeth, claro. Y estuvimos hablando vos hiciste todo un trabajo sobre la señora Macbeth, ¿no? Claro, sí, la señora Macbeth es una obra de teatro de Griselda Gambaro, la dramaturga argentina, pero que parte, por supuesto, ¿no? De Macbeth de Shakespeare, y solo actúan, digamos, los personajes que aparecen en la obra son la señora Macbeth y las brujas. Y yo trabajé sobre ese tema, hice una muestra acá en el Teatro Solís. Y aquí en la digamos, en el catálogo, en lo que va a hacer en la exposición del Museo Figari hay por lo menos una, ¿no? Sí. Hay más de una. Hay más de una. Hay por lo menos 3. Perfecto. Bueno, ahí también volvemos a la parte monstruosa, ¿no? Porque en Macbeth lo que está claro es que, Macbeth es un monstruo, pero la que instiga, la que despierta al monstruo en Macbeth es Lady Macbeth, ¿no? Claro, ahí está esa cuestión de la deformación de la voluntad o la exacerbación de la voluntad por el deseo de poder, ¿no? El poder como una pulsión terrible. Y
y ella en su papel de mujer no puede, digamos, pasar a la acción con su propia mano, pero sí que instiga a Macbeth a hacerlo. Y las brujas a su vez, ¿no? También hacen el mismo trabajo. Las brujas con esa cosa civilina, ¿no? De hacerle, mostrarle un futuro, una parte del futuro, claro, y no la otra. Y en esta obra, que es excelente, la obra de Griselda Gambaro, yo llamé a la exposición, lo hice todo en inglés porque como me interesa mucho el juego de pasajes, de traducciones de una lengua a la otra y lo que pasa incluso cuando no es tu lengua, cómo te suena. Usé una versión en inglés de Jeremy Rowe y Sergio Amigo y volvió a ser más shakespeariano, ¿no? Porque en inglés sonaba más shakespeariano aún. Y la llamé La señora Macbeth and the Witches Within, porque esas brujas, en el planteamiento de Gambaro, se puede deducir que están en su propia cabeza, ¿no? Son sus voces interiores. Y toda esta cosa de empujar a Macbeth a cruzar ese límite del crimen es muy interesante. Y luego el arrepentimiento, ¿no? Que es otra emoción muy fuerte y muy terrible, porque no hay vuelta de hoja, de hecho ya está. Otra vez la personalidad también, ¿no? La identidad, porque también si nuestras las decisiones nos van haciendo, digamos, la identidad, arrepentirse es como tratar de quitar y dar marcha atrás a una decisión, ¿no? Que no se puede también, como dijiste vos. Claro, no se puede, y además, claro, si tomamos esa acción, entonces el arrepentimiento no sería, digamos, muy destructivo también para la propia identidad. Para la propia personalidad. Estoy viendo acá que el cuadro que a mí me gustó mucho, que es el de la señora Macbeth, I want a spell that make me innocent again. Digamos, quiero un conjuro, un hechizo que me haga inocente de nuevo, pide la señora Macbeth, y se ve que está como arrepintiéndose también, ¿no? ¿O no? Exacto, es esto que te decía del horror, del abismo que se abre a sus pies cuando se da cuenta de las consecuencias, ¿no? De los crímenes que cometió Macbeth impulsado por ella, y entonces eso no lo puede tolerar, ¿no? Y ahí le pide a las brujas que la hagan inocente de nuevo, lo cual es una idea realmente infernal, ¿no? Sí, entre otras cosas, le está dando, ya no se puede. Claro, y le está dando un poder total a las brujas. Y ahora te doy un bolazo, digamos, porque esta señora Macbeth que pintaste vos, se está agarrando la cabeza, se está tapando los oídos por el arrepentimiento, por el terror que está viendo, ¿no? Y aparte hay un agujero debajo. Y me hizo acordar un poco al grito de Munch, ¿no? Ese agarrarse la cabeza. Claro. El momento ese de máxima desesperación. Claro. Sí, desesperación total, ¿no? De que parece que se abre un abismo a los pies. Las brujas, a su vez, en realidad, son muy crueles, ¿no? Y disfrutan mucho, le dicen de una manera muy burlona, ay, lo siento, no se puede. Sí. De manera que, bueno, sí, hay mucha crueldad en todo este tema también. En estas brujas. Y hay un cuadro que también he visto mucho, que por lo menos el que más conozco tuyo, que es Los artificios de Urano. ¿Puedes hablar de ese cuadro que es muy extraño, donde hay, dos personajes, dos mujeres, una arriba de un zorro, ese zorro está arriba también de un tigre blanco y que está persiguiendo una especie de pájaro, de gallina, no sé? Sí, bueno, ese cuadro tiene que ver con la extrañeza, ¿no? Con la extrañeza frente a la realidad, con la idea de que el arte trabaja con lo real, pero el producto en sí es una mentira, como decía Fellini, ¿no? Fellini decía ser un gran mentiroso. O sea, es fantasía, ¿no? Es creación.
partiendo, por supuesto, de elementos que pertenecen a la realidad. Es una declaración justamente de mi afinidad con el universo feliniano. Es un circo, es una arena donde ocurren cosas. El personaje, digamos, que se da vuelta es básicamente un autorretrato, porque yo muchas veces me he representado a mí misma como un clown. El clown para mí es el payaso, ¿no? Del circo. Es un personaje que puede hablar, desde ese lugar se puede hablar de las cosas más terribles, como jugando, ¿no? Se puede decir la verdad. Se puede decir la verdad como jugando y como haciendo humor, ¿no? Se puede ser muy honesto en un universo que parece todo de mentira, ese universo, digamos, del juego. Y bueno, el zorro es una referencia a mi interés por el arte y la cultura de Japón. Yo estuve en Japón, fue una cosa así como muy fantástica, invitada a exponer por una artista japonesa maravillosa, Isako Oya, que vio mi obra acá, y me llevaron ellos a Japón a exponer y qué sé yo, y fue fabuloso. Y siempre me interesó, siempre me llamó mucho, también desde el cine, de muchos lugares, la literatura, y bueno, y la propia, digamos, historia de ya no la literatura contemporánea japonesa, pero las leyendas y demás. Y aparece mucho en las leyendas japonesas un personaje que me parece fascinante, que es el kitsune, que es un zorro mágico. Y ese zorro mágico no es ni bueno ni malo, es según cómo se comportan los humanos con él, lo cual me parece un rasgo interesante, ¿no? Se convierte en una mujer muy bella habitualmente, y si se lo traiciona es terrible, ¿no? Si se lo trata mal es terrible, si no puede ser muy benéfico. Y bueno, y ahí un poco jugando también con imágenes que me rodean y que tomo en mi vida cotidiana, la mujer que va sobre ese zorro mágico dando como un salto, ¿no?, hacia otra dimensión fuera de lo real, es una chica que trabaja, que tiene una copistería cerca de mi casa, allá en el Poblenou. ¿Tiene una qué, perdón? Y que una copistería, una casa de fotocopias, donde me hace fotocopias y demás. Copistería. Perdón, es el término de allá. Sí. Que usan allá y, sí. Perdón. Y es una casa de fotocopias, y ella me hace, bueno, muchas impresiones y demás. Y es una persona que desde que la vi por primera vez me llamó mucho la atención, porque se viste, tiene el pelo teñido de un rojo muy fuerte y se viste con mucho color. Y es como verla a ella ahí adentro, entre las fotocopiadoras, las máquinas, qué sé yo, pero con todo ese colorido. Me daba la sensación como de alguien que está acá, pero quisiera estar en otro lado. Sí, ¿no? sí, o que está puesto ahí, bueno, pero no pertenece ahí. Sí, entonces no sé, bueno, claro, fuimos haciendo una amistad de ser yo cliente, y le pedí para hacerle una foto, y entonces la mujer que aparece en ese cuadro es un retrato de ella tal cual, ¿no? En fin, bueno, los dos, tanto descuartizar el cuadro. No, ya sé, sí, pero digo, las dos mujeres, una es tu autorretrato y otra es ella, las dos están girando la cabeza y mirando a cámara, al espectador. Claro. Como que se salen digamos, de lo que están ocurriendo en el circo en ese circo surrealista. Sí, hacen una conexión entre universos, digamos. Es un poco la idea. Entre universos, o también como que están asombradas o mirando a ver a los que estamos mirándolas a ella, ¿no? Que podemos estar asombrados también. Sí. ¿No? Claro, pero digo, desde el universo de ficción del arte a la realidad del observador que está ahí parado, ¿no? Lograr una conexión que sería imposible, pero lo que se siente al estar ahí parado. Claro. Muy bien, Virginia Patrone, ¿me esperás un segundo? Vamos a hacer una breve pausa
y después continuamos, ¿Cómo seguimos no? conversando de esta exposición, digamos que todavía no ocurrió, pero que va a ocurrir en el Museo Figari. Estamos conversando con Virginia Patrone, perdón. Ella es la última premio Figari. Y nada, ella está aquí. En julio me dicen que te vas a ir a España, pero bueno, mientras estás acá vamos a seguir conversando, amigos. Estamos en La Máquina de Pensar. Amigos, continuamos en La Máquina de Pensar. Estamos conversando con la artista visual Virginia Patrone. Ella es la actual premio Figari 2019 y está por presentarse, está armada una muestra de su trayectoria en el Museo Pedro Figari. Virginia, estaba pensando, eso que vos haces mucho énfasis en la cuestión de la ficción o en el universo de ficción como una forma de hablar del otro universo, el que nos rodea, en la realidad cotidiana, ¿no? Y vos sabés que busqué ahora, mientras estábamos en la tanda, una frase de un escritor, en este caso Mario Lebrero, que dice, pero me hiciste acordar lo que estabas diciendo. Te la voy a leer, a ver qué te parece, a ver qué opinás vos. Dice, es mucho más honesto engañar al lector con la complicidad del lector, darles ensoñaciones que puedan incorporar su experiencia de vida, ensancharles el universo en lugar de reducírselo y cuadriculárselo. Que por otra parte no es engañar, es dar la verdad de uno mismo, de una experiencia interior para la que no hay signos establecidos. Debemos hablar de lo que no se puede hablar, crear la mentira que diga la verdad. ¿Qué te parece? Es así, tal cual. Absolutamente de acuerdo, sí, sin duda. Es eso. Es eso mismo. Uh-huh. Es eso mismo que Lebrero dice maravillosamente. Uh-huh. Entonces, digamos, son cuando hablamos de experiencias internas e interiores, vos, en el caso de tu pintura, ¿cómo se aplica? Bueno, ya que citabas a Lebrero, ¿no? Uh-huh. Es un poco como él también lo hace en su obra. Es ponerse uno mismo con su experiencia, sus emociones, sus tripas, pero claro, dentro de una cosa ficcionada, ¿no? Porque si uno no transita por la emoción, no puede trabajar con ella en general, es difícil. Se puede, tal vez, digamos, se puede incluso ponerse en situaciones de forma imaginaria en las que uno nunca estuvo, pero claro, luego se cruzan, ¿no? O sea, nunca se sabe, por ejemplo, en mi trabajo, como el de muchísimos otros creadores, que nunca se sabe qué pertenece a mi vida y qué no, ¿no? uh-huh. Pero sí que hay mucho que sí. Claro. Bueno, para empezar, vos te pintás a vos misma, ¿no? Pintás autorretratos. A veces estas mujeres tienen tu cara. ¿Qué pasa con el cuadro Las Sanadoras? Que son dos mujeres que una de ellas está lamiendo la mano y la otra está mostrando la lengua. Las dos muestran la lengua. Sí, las dos se están curando uh-huh. con la lengua, como los gatos, uh-huh. ¿no? Esa es la imagen, o sea, el hecho de curarse a uno mismo, ¿no? Como hace un gatito o un perrito que se lamen una herida en la pata o en el hombro, donde sea. Son dos veces la misma mujer, ¿no? Uh-huh. Esa cosa también de jugar siempre con lo doble. Y sí que son bastante autorretrato. El hecho de usarme a mí misma, muchas veces, bueno, inicialmente fue una cuestión práctica, ¿no? Del modelo que está a mano, más cerca, el modelo que, claro, que yo me puedo mirar en el espejo, me puedo hacer una foto, a ver esta postura, aquella, este gesto, y que además me da igual si me queda, no va a protestar, ¿no? El modelo no va a protestar, muy bien. El modelo no protesta. Entonces todo eso es muy bueno. Pero además, claro, está la cuestión teatral, ¿no? Que yo, digamos, tengo también una gran unión con esta cosa del teatro, de la actuación, como buen clown, ¿no? Claro.
también me gusta el escenario. Y entonces sí que trabajo, en mi método, digamos, de trabajo, existe un previo, cuando yo hago una pintura, existe un previo trabajo conmigo misma de actuación, ¿no? Como si yo fuera en realidad a encarnar un personaje. Y luego me hago fotos, y luego trabajo sobre esas fotos, por ejemplo, ¿no? Eso lo hago mucho. Y obviamente, o sea que ahí sí me interesa hacer ese tránsito por la actuación. Muchas veces incluso no aparece para nada, porque estamos hablando de una pintura que no tiene sonido, pero muchas veces incluso trabajo con la voz y me grabo diciendo y buscando, ¿no? Esa emoción que quiero representar. Claro. Y en esa emoción que querés representar, en ese trabajo, digamos, de creación, obviamente estás pensando o estás enfocada en la pintura, en el cuadro, ¿no? Obviamente que, está pasando a lo largo de mucho tiempo, porque son muchos cuadros, muchas pinturas, ¿no? Mucho trabajo. La pregunta es, vos, al ser autorretratada por vos misma tantas veces, ¿hay un cambio interior? ¿Hay un cambio, lo ves en cuadros, lo notaste en algunos cuadros, en otros no, a lo largo del tiempo? Bueno, seguramente sí, ¿no? Seguramente incluso el hecho de verme pintada, esos yo pintados me miran a mí también. Claro. Y hay un ir y venir, seguramente hay una interacción muy sutil que yo tal vez ni siquiera puedo ver con claridad, ¿no? A veces me pasa que con mi trabajo, seguro, son muchos años de trabajar en esto y puedo mirar obras que tienen 20 o 30 años y ver y descubrir cosas que yo en su momento no me di cuenta de que estaban allí. Y lo mismo pasa con este juego de trabajar sobre mí misma. Es un juego riesgoso. Creo que psicológicamente estoy bastante bien, porque puede ser un poco perturbador, pero no, creo que, bueno, que uno puede estar muy loco y no darse cuenta. No darse cuenta, o puede haber pasado mucha cosa y tampoco ser consciente, o no te interesa prestar la atención en ese sentido. Mi pregunta era muy sencilla, digamos, aunque capaz que es muy difícil de difícil respuesta. Si no hay un proceso mientras vas construyendo toda tu obra de autoconstrucción interior, por llamarla de alguna forma, ¿no? O sea, porque no es lo mismo la Virginia Patrone que no sé, expuso su primera vez la primera exposición, que la que ha hecho toda esta cantidad de exposiciones y en estos países, ¿no? O sea, en cada uno hay algo, ¿no? Va cambiando. No, claro, sin duda. Es que para mí, mi trabajo, mi tarea creativa es mi camino de vida y por lo tanto es también mi camino de búsqueda, ¿no? A nivel espiritual, por ejemplo. Eso es así, o sea, yo por eso trabajo de una forma, como también lo decía Verónica Panella, que ha sido la curadora de la retrospectiva y que es genial, entiende muchísimo mi obra, sabe mucho de mi obra, y ella lo dice y lo vio y es tal cual yo lo siento. Hay un movimiento en espiral ascendente, digamos, en mi trabajo, o sea, vuelvo a pasar a distintas alturas por las mismas ideas o los mismos lugares o las mismas, revisando, ¿no? Revisando las emociones o los significados y es totalmente eso, es un camino de búsqueda y de búsqueda muy 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 profunda, ¿no? Sin duda. Bueno, ahí aparecen muchos las mujeres y aparecen muchos los animales. Y a mí me llamaron la atención dos cuadros que me llamó la atención el nombre Chanquete, ¿no? Es una mujer que tiene un gran pescado y me acordé de aquella serie española, ¿no? Verano Azul. ¿Tiene algo que ver, no? Mirá, lo que pasa es que esa obra y la otra, la que se titula Jabalí. Sí, y Jabalí, son obras que yo hice, las dos me gustaron, las dos. Sí. De la otra que te iba a preguntar era la de Jabalí, precisamente. Sí, las hice inspirada en
lo que escribió un bestiario de amor que escribió Miguel Ángel Pacheco, que es un escritor de Jaén, radicado en Madrid desde muy jovencito, y es un gran escritor y somos muy amigos, y él escribió este bestiario. Él es un hombre con mucho sentido del humor y mucha profundidad psicológica, y lo escribió como a la manera de los antiguos bestiarios medievales o renacentistas, pero con un, digamos, punto de vista como de psicología contemporánea, ¿no? Y él asignó una forma del amor a cada animal que él nombra, siguiendo, bueno, claro, es un abecedario, ¿no? Las letras del alfabeto. Y chanquete, que esa palabra a mí me resulta muy cómica, porque realmente es el nombre de un pececito, pero para nosotros no es solamente verano azul. Claro, verano azul, sí. Aquel viejo pescador, sí, totalmente, para mí es eso. Pero él lo llama, en el bestiario de Miguel Pacheco se llama chanquete, y en realidad es un pececito muy pequeño, pero yo lo hice muy grande y protagónico, o ella es muy pequeñita. Habla de la capacidad de seducir para luego destruir, porque explica que a estos pececitos se los pescaba haciendo sonar conchillas, y con ese sonidito, con esa música, se los atraía hacia las redes y se los pescaba, ¿no? Y se los mataba. Entonces, bueno, representa eso, ¿no? Esas redes peligrosas de la seducción, con una cosa un poco humorística. Y también, creo que también es grave. Y también aparece como ¿no? El ruido de estas conchillas es como también de las sirenas, ¿no? La voz de las sirenas que las atraen. Exactamente. Yo ahí por eso lo relaciono con ese tema que a mí me interesa, y bueno, y esta mujer bella que le pasa la manito, como, claro, de una manera muy peligrosa, podría ser una sirena perfectamente. Muy bien, bueno, Virginia Patrone, esperemos que se pueda volver al Museo Figari. Bueno, a los museos obviamente se va a volver en algún momento a ver tu retrospectiva, podamos verlo, porque no es lo mismo verla en un PDF que me cedió muy amablemente el director del Museo Figari para esta charla, y bueno, y que supongo yo también que después va a ser subido, como son los catálogos del Museo Nacional de Artes Visuales, en línea, se van a poner en línea para que podamos verlos todos, incluso no solo los que estamos en Montevideo, sino los uruguayos del interior. Virginia Patrone, felicitaciones de nuevo, felicitaciones por el premio Figari, y nada, esperemos vernos en la inauguración, en el vernissage. Tienen que pagarse un vino. Tiene que haber algo, ¿no? Algo tiene que haber. Bueno, yo me estoy yendo el 13 de julio, y bueno, no sé si llegamos a inaugurar antes. También yo tengo a mi papá, ya que es muy viejito, etcétera. Se complica, pero espero que sí, espero que podamos vernos. Sin duda espero que se pueda visitar lo antes posible la exposición. Para eso es que uno hace todo esto, ¿no? Para darlo y para comunicarnos entre todos. Y muchísimas gracias, Pablo. Me encantó estar charlando contigo. Bárbaro, a mí también me encantó. Gracias. Y aparte queda en la radio, la vamos a emplazar al Museo Figari y a Virginia Patrone para que nos invite a un vino en algún momento, no sé si de este año o del año que viene. ¿Está? El Museo Figari se porta muy bien. Debo agradecer públicamente, sí, que la verdad que el equipo del Museo Figari se porta muy bien. El director Tiago Roca pone muchísimo de su parte para que todo salga bien, o sea que si lo pueden hacer, lo van a hacer, eso te lo aseguro. Muy bien, te mando un abrazo, un abrazo grande. Simplemente decirles que después lo vamos a poner el catálogo en línea en su momento cuando esté. Pero Virginia Patrone, la pintora que se volvió un animal fabuloso, gracias por estar en La Máquina de Pensar. Gracias, Pablo. Chao. Bueno, antes de que ardan, está en Maldonado Fernández de Palleja. ¿Cómo le va? ¿Anda bien? Acá estamos resistiendo el temporal, pero en buen estado de salud y moral mejor todavía. Muy bien, aguantando el mostrador. Fernández de Palleja allá anticipó que nos va a hablar de un húngaro, Sándor Márai.
Exacto. Voy a hablar del último libro que ha sido editado de él, que se llama Lo que no quise decir, un título que, bueno, suena como a contradicción, ¿no? Digamos que decir lo que no se lo que no se quiere decir. En primer lugar, este libro ya es un rescate, digamos que la obra de Sándor Márai ha sido un rescate para la lengua española desde hace unos años, no tantos años, donde esa fue traducida y se ha ido editando en cuotas para para el regocijo de quienes tenemos el gusto de leerlos, que en su momento fue, creo que el primer libro que fue editado fue El último encuentro, que era una novela, y después, bueno, hay una serie de novelas más. La mujer justa, pero El último encuentro está muy bien, es un gran libro, ¿no? El una último novela encuentro corta. es una preciosa novela donde se cuenta la historia de dos personajes que han dejado de verse durante mucho tiempo, tras lo cual uno de ellos viene a ver al otro y empiezan a desgranar morosamente qué fue lo que los distanció. Sí. Pero se separaron por 60 años, algo así, se juntan ahí. Seguro, hasta darse cuenta al final de que fue una sutileza donde uno se da cuenta de algo, pero mirando de espaldas, básicamente. No voy a vender la trama, pero es algo así. Sí. Pero hay un gran suspenso cuando se van a encontrar esos dos, porque ya digo, hace como 60 años que tienen inquina entre los dos, y bueno, cuando se encuentran hay que un gran mecanismo de la narrativa es justamente el no decir, ¿no? El estar constantemente sugiriendo la posibilidad de algo ominoso que no sucede y dando un pequeños adelantos de la información, cosa que Márai hace de manera sutil y muy efectiva en ese libro. Y bueno, también tiene otro libro que es buenísimo, que se llama La mujer justa, que estábamos hablando recién, donde también es la historia de una familia que, bueno, con separaciones, un hombre que, bueno, y sus dos mujeres, libro contado desde las tres perspectivas. O sea, primero tiene un matrimonio, después otro, y es realmente ahonda mucho en lo que son las emociones de los seres humanos cuando les pasan esas cosas, y es realmente muy bueno narrativamente. Después hay otro que se llama La herencia de Esther, que lo leí hace mucho tiempo, no me acuerdo mucho, pero que no me impresionó tanto. Pero este libro, el que se llama Lo que no quise decir, es la continuación de dos libros anteriores que son autobiográficos. El primero se llama Confesiones de un burgués y el segundo se llama Tierra a Tierra. En Confesiones de un burgués, básicamente Márai lo que hace es contar la primera etapa de su vida, su formación como persona desde que era niño y desde, bueno, sus antecedentes, su zona y todo lo demás, donde él se para y se afirma en la vida como un burgués, y él dice y se enorgullece de ser un burgués y de los valores de la burguesía y de su familia que está asentada desde hace 3 siglos en esa región de Hungría. Su familia es de origen alemán, de hecho su apellido original era Grossmith, y Márai significa de Mara, es como una especie, es un título nobiliario que le concedieron en su momento. Él va contando todo eso en el primer libro. En el segundo, en Tierra a Tierra, él relata lo que le pasa a Hungría mientras pasa de manos en ese periodo en el cual se han ido los nazis que ocuparon el país y están llegando los rusos. Los soviéticos. Digamos que pasa de desgracia en desgracia y digamos de ocupación en ocupación, claro, del fascismo más cruel a la Rusia stalinista. Al stalinismo, claro. Sí, digamos, sin mucha media tinta, con diferencia por supuesto, pero bueno, sufriendo la condición geopolítica de Hungría, que es lo que va a analizar en este libro. En el anuncio del programa se ponía que era una novela, y creo que en un sentido es correcto, como un relato, lo leemos perfectamente como un relato. Pero es memoria, ¿no? Son memorias, pero también tiene mucho de libro de política, o no te diría ciencia política, pero sí de análisis político o análisis histórico, ¿no? Porque básicamente lo que está haciendo Márai en este momento es, desde su punto de vista de un escritor y periodista de renombre en Bucarest, donde
publicaba en un diario liberal sus artículos, sus obras de teatro eran representadas, lo habían elegido miembro de la Academia Húngara y tal. Desde ese punto de vista, donde él estaba en una posición cómoda en la vida, con 40 y pico de años, él observa el movimiento geopolítico de Europa y cómo eso va a pegar en Hungría, cómo Hitler entra a Austria o a Checoslovaquia, creo, en el Anschluss, no me acuerdo dónde. Es Austria, al principio es Austria, después Checoslovaquia, después pasa por Checoslovaquia, está. Y en ese momento él se da cuenta de que algo se quebró, y ese algo que se quebró, por supuesto, que es el tenue y tibio y mínimo y totalmente endeble equilibrio que podía tener Europa en esa época, ¿no? Donde se movió esa ficha, donde los alemanes se movieron hacia su lado del continente. Porque aparte él estaba del imperio, digamos, del ambiente de la Europa, el imperio austrohúngaro, y donde, digamos, la culminación de la cultura occidental, prácticamente. El que vio Hotel Budapest, que es de Hungría también, va a ver eso espectacular. Yo lo vi hace muy poquito, y es esa magnificencia, esa simetría, ¿no? Ese orden que tenía el imperio austrohúngaro. Claro, el imperio Hungría era a esta altura un retazo de lo que había sido el imperio austrohúngaro. Claro. Conservaba el análisis que hace Maray es bastante, la mirada que tiene él es bastante descarnada, porque él ve todos los defectos del sistema. Si bien reconoce, por ejemplo, las virtudes de algunos hombres, y digo hombres porque, bueno, en la política ahí en esa época no había mujeres, eran todos hombres, si bien reconoce algunos, está constantemente observando las falencias que tiene esa sociedad húngara, donde se preserva un sistema donde hay todavía señores y siervos. De hecho, allá por el año 19 hubo una especie de revolución que, bueno, alteró toda la calma, digamos, transcurrida la cual se restauró el orden político, pero según él, no se hizo digamos que una nueva sociedad donde se rescatara alguna conquista o algo, sino que siguió siendo esa sociedad de siervos y señores, y él le reclama a la burguesía, que es su clase, la clase de la que él se siente orgulloso perteneciente, a la que siente que tiene que ser solidario, le reclama que no se da cuenta de que de alguna manera hay que hacer una especie de reforma agraria o dejar ese sistema de servidumbre. También la burguesía parece haber sido, según él mira, el blanco preferido tanto de fascistas como de comunistas, que en realidad fascistas y comunistas podríamos traducirlo a alemanes y rusos, ¿no? Que encuentran en la burguesía como el enemigo ideal al que atacar, ¿no? Es como el que fácilmente es el malo de la película. Mientras Maray sostiene que son los abanderados de los ideales de Occidente, los que han llevado a cabo reformas y bueno, ha hecho avanzar el pensamiento y todo lo demás. Y hay una pregunta que se hace que me parece muy interesante, con un tinte lindo de ironía, que es esta. ¿Será capaz el burgués de educarse a sí mismo y a las masas para llegar a ser socialista? ¿O debe ceder esa tarea a los portavoces de la revolución? Es decir, los burgueses pueden convencer, esa clase social tan asentada en sus valores, ¿puede cambiar sus propios valores o tienen que venir los comisarios políticos de la Unión Soviética para pisotearlos o quién sabe qué? ¿No? Es una pregunta interesante. Y hace una reflexión política anexa a esa, donde dice que sin la ayuda del socialismo el capitalismo no será capaz de dar una respuesta satisfactoria a las exigencias de las masas. Lo cual para él es una tercera vía fanáticamente odiada por los regímenes dictatoriales. Es decir, él propone una especie de solución intermedia. Claro, como ve que socialdemocracia, tipo como pasó en Escandinavia, por ejemplo, pero en el caso de él no pudo porque Hungría estaba en el medio la pasaban para un lado, la pasaban para el otro, y él terminó viviendo en Estados Unidos y en los diarios, ya con 80 y pico de años, comprando yendo a aprender a tirar tiros, ¿no? Sacas una licencia para poder pegarse un tiro después. Suicidándose incluso con 89 años, en el año 89, poco tiempo antes de la caída del muro de Berlín, lo cual es todo, configura un relato bastante irónico. Lo
que te iba a comentar, además, sí. que fue, se me perdió, porque lo tengo por acá, Perdón. bueno, además de su sentimiento profundamente húngaro, digamos, el amor que tiene a su patria, el amor que tiene a su lengua, y lo perdido que se siente cada vez que nota que Hungría es una patria acorralada, ¿no? Claro. Y es lo que te iba a comentar es esto, la posición geográfica de Hungría, de Rumania, de los checos, de los de Polonia la pasan para arriba, para un lado, para el otro cada rato. De Polonia, ahí está, de todos esos países que están en medio de Occidente y de ese Oriente, en medio de los alemanes y los eslavos, porque ni siquiera podemos hablar de fascistas y comunistas. Él lo ve con una mirada bastante más larga. Claro, en 1000 años había pasado lo mismo, digamos. Claro. Sí. Generalmente cuando el latinoamericano va a Europa dice, ay, qué cultura, los palacios, la belleza, etcétera, la civilización, cómo todo funciona, y probablemente olvide lo que nos está mostrando el Márai, o nos muestra cualquiera que analice la historia europea desde adentro, que han sido una larga seguidilla de carnicerías y juegos de ajedrez donde las personas quizá han importado muy poco en algunas circunstancias, y de hecho lo que han logrado de repente ha sido, a raíz de tener tantas guerras, los tipos se han ido dando cuenta de que tienen que transar, tienen que negociar, tienen que ser más civilizados, porque están todos ahí apretados, ¿no? Sí, lo que acabas de decir es así, digamos, en menos de 20 años tuvieron 2 guerras mundiales y fue totalmente destruido por esto que estamos hablando, y de alguna forma aprendieron después esa cosa tan increíblemente cruenta que fue, ¿no? Y ahora, digamos, Europa está mucho mejor que el resto del mundo, ¿no? Ahora podrían estar un poquito más tranquilos. De todas maneras, es interesante algunas reflexiones que hacen que a mí me parecieron interesantes para pensarlas nosotros, ¿no? Por cosas que pasan en nuestra zona, donde, por ejemplo, él dice, el día que Hitler entró a Austria empezó a tomar cuerpo esta idea fantasmal, el error de la polarización, la convicción de que el bolchevismo no tiene otro antídoto que el fascismo. Y ese tipo de ideas se instala bastante. Claro, de la polarización, el tema de la polarización, que lleva siempre a empobrecerse y a no pensar, digamos, la gente se polariza de un bando del otro y no piensa, ¿no? Y ahí se destruye el diálogo, la democracia. Nos quedan 2 minutos. Y esa polarización lo que hace, en algunos casos, es que terminen en el medio del desorden y del desconcierto total, terminen tomando el poder o aprovechándose de circunstancias desgraciadas, personas que habían sido los grandes relegados en la sociedad o que se habían sentido relegados, y que de pronto habían estado relegados quizá por menos capaces, quizá por tener menos medios. Entonces vienen esta gente que actúa vengativa y torpemente, como y quizás podemos estar viendo en algún país vecino actualmente. No, y después tienen discursos como muy chatos, muy planos, que no son muy inteligentes, pero en una situación de polarización esos discursos destacan. Claro, en la situación de polarización, de repente, como un modelo parece haber fracasado, se lo demoniza, y bueno, lo que queda es el otro. Entonces, justamente la inteligencia de Márai lo hace ver que lo que sirve es una tercera vía, un diálogo, una integración de los distintos sectores de la sociedad, todo lo demás. Este es el discurso de un derrotado, es el discurso triste, que incluso no quiere que este libro sea leído por extranjeros. Así que voy a tomarme la licencia de sentirme húngaro por un ratito para que Márai no se sienta mal allá del otro lado, donde está. Y que sea un húngaro el que haya leído este libro y que sienta que los problemas de los húngaros son también los problemas que podemos tener acá o en cualquier parte del mundo. Muy bien, aquí si van al blog de La Máquina de Pensar, lo linkeé ahora hace un ratito, hay el primer fragmento de este libro que está recomendando Fernández de Palleja y que se llama Lo que no quise decir, y comienza así: quise callar, sin embargo el tiempo me obligó a reflexionar y me di cuenta de que era imposible. Más adelante comprendí que el hecho de guardar silencio ya era en sí una respuesta, tanto como hablar o escribir. Y a veces callar ni siquiera es la respuesta más inofensiva. Nada molesta tanto a la autoridad como los silencios que la niegan. Muy bien, Fernández Pallejo, gracias por presentar este libro que yo no he leído, pero Sándor Márai vale la pena. Lo que no quise decir, un libro de memorias, podemos decir.
Hay que leerlo, vale como narrativa, vale como análisis político y como pasatiempo incluso porque es muy ágil. Te mando un abrazo grande. Un abrazo, nos vemos dentro de 2 semanas seguramente. Exactamente. Mañana, amigos, vamos a estar conversando con el músico Cosi sobre el proceso de Amateur, que es un tercer video extraño del álbum Autoversionado, que es su álbum producido por Dani López, el gran Dani López. Y en Escrituras al Acecho, Andrea Arismendi viene con otra europea, ucraniano-francesa, en este caso Irene Nemirovsky, para hablar de su novela El Baile. Esto es todo, amigos, que lo pasen muy bien.